Om Namaste. En este vídeo vamos a hacer una pequeña presentación del yoga de la diferenciación de las tres gunas, del Guna Traviyavipaja Yoga, del capítulo 14 del Gita. Este capítulo es importante. Se centra en la descripción de las tres gunas, que son tres: sattva, rajas y tamas. Es decir, la materia que sostiene a todo el universo y a los seres. Las tres gunas componen prakriti, o naturaleza cósmica, podría ser traducido. Conocer cómo influyen las gunas es vital para el progreso espiritual. Alcanzar este jnana, este conocimiento, será fundamental. Insisto que el concepto de las gunas es muy importante para entender el mensaje del Bhagavad Gita. Y son tres, como hemos dicho: sattva, que sería la inteligencia, podría asociarse a la inteligencia, a la luz; rajas, a la energía, a la pasión; y tamas, a la pereza, o de alguna forma también a la masa, a la inercia, según la filosofía Sankhya. Sattva es la cualidad superior, es pura, trae la felicidad, la sabiduría y también la iluminación. Esa debería ser nuestro guna, nuestro objetivo, centrarnos, orientar nuestra vida hacia la cualidad sattva. Rajas genera la pasión y se manifiesta por un intenso apego y codicia. ¿Qué es lo que causa? Ya os lo podéis imaginar: pena y sufrimiento. Y tamas es la peor de todas. Surge por la ignorancia, genera oscuridad, aturdimiento, engaño, pereza. Estas tres gunas siempre están en actividad, están como compitiendo entre sí. Están en todas las personas. Nadie puede escapar a su influencia. Al final de este capítulo veremos que sí que hay una excepción. Una persona puede tener una tendencia determinada, por ejemplo sattva, pero a veces puede cambiar a rajas o a tamas en alguna actividad de nuestra vida. Tenemos que cuidar, desarrollar y conservar sattvas cuando percibamos que las otras dos son quienes nos dominan. Entonces deberíamos ser capaces de desviarlas hacia sattva, lo cual no es fácil. Quien haya superado las gunas se convierte en un hombre de comprensión segura y también tendrá las características del bhakti ideal. Según la doctrina dualista Sankhya, todo lo existente está formado por dos principios fundamentales eternos, no creados: el espíritu, Purusha, y la materia, Prakriti, formada a su vez por las gunas, que se mezclan de forma diferente para dar lugar a los diferentes objetos. Así, según esta filosofía, el origen del mundo surge de la unión de Prakriti y Purusha. Podemos considerar que este capítulo del Gita está estructurado en 5 bloques. En el primer bloque, entre los versos 1 al 4, vamos a encontrar qué es el supremo conocimiento, el jnana, y cómo a través de él podemos alcanzar la unidad con el Señor. El gran Prakriti y Purusha también estudiaremos. Krishna inicia este diálogo enfatizando la necesidad de alcanzar el más elevado conocimiento, el jnana, del Ser Supremo, para alcanzar la perfección. Este es el objetivo vital del jnana yoga. Una vez alcanzado, el yogi alcanzará la unidad con él y se liberará del samsara, del ciclo de nacimiento y muerte. A continuación, Krishna afirma que el gran Prakriti es el origen y el final de todos los seres. Todo, absolutamente todo, está sometido a su influencia. Y os leo: el gran Prakriti es para mí el vientre en el que yo deposito el germen. De allí nacen todos los seres. Cualquiera que sea la forma en que nazca en las diversas especies, el gran Prakriti y su madre es su madre, y yo el padre que da la semilla. Recurrimos a la profunda sabiduría de Swami Vidyaprakashananda para entender mejor su significado y os leo. ¿Cuál es la causa, el origen y la fuente de todo este universo? Prakriti es jada, inerte, y no puede ser la causa por sí misma. Es la semilla de vida del Señor, residente en Mula Prakriti, la raíz de la naturaleza, la que causa la creación del universo. La unión del Señor sensible con esa Prakriti insensible es la fuente de todas las cosas. Así que el Señor es el Padre de todos. Él es la semilla de todos los seres. Este secreto se revela en este versículo.
Como todos son hijos del Señor, el buscador debe mirar a todos los seres con amor. En el segundo bloque encontramos entre los versos 5 y 13, encontramos una referencia a la naturaleza y las características de las tres gunas. Krishna enseña a continuación el origen de las tres gunas y cómo ellas mantienen a Atman, al morador imperecedero, encadenado a nuestro cuerpo. Os leo el verso número 5. Sattva, Rajas y Tamas son las gunas surgidas de Prakriti. Son ellas quienes mantienen al morador imperecedero ligado al cuerpo. Recurramos de nuevo a los comentarios de Swami Vidyaprakashananda. Y os leeré, es un poco largo, pero creo que vale la pena. Las tres gunas, Sattva, Rajas y Tamas, nacen de Prakriti. Atman está libre de ellas. Atman es nirguna, desprovisto de estas cualidades, las trasciende. Aún así, el hombre, habiendo olvidado su Atman y su naturaleza trascendental, se asocia con las gunas, se identifica con ellas y se une al cuerpo inerte, perecedero. Así, el Atman imperecedero y siempre libre es perdido por la jiva, que se convierte en un ser encarnado sujeto a todos los males de la vida y la muerte. Esta identidad equivocada es avidya, ignorancia. El hombre tiene que liberarse de cada una de estas gunas y elevarse al plano átmico, que es libre y perfecto. Sattva guna, que es libre también, se menciona como uno de los lazos, porque es solo en el estado del nirvikalpa samadhi, un estado meditativo de total absorción, en donde el hombre puede ir más allá de todas estas gunas y realiza aparamatman. En este estado no hay cualidades ni estados, ni siquiera pensamientos. Tamas tiene que ser conquistada por Rajas, y Rajas tiene que ser purificado por Sattva. Y Sattva tiene que ser descartado al final para llegar a Atman. Eso es moksha. Recordemos que gracias a su gurú de Advaita Vedanta Totapuri, Sri Ramakrishna Paramahansa alcanzó el Nirvikalpa Samadhi durante 6 meses, que es la experiencia espiritual más elevada mencionada en las escrituras hindús. A continuación, Krishna proclama las bondades de Sattva, ligada al conocimiento y a la dicha. Dice, de esta Sattva, siendo inmaculada, da luz y cura de la ignorancia. Se une con el vínculo de la felicidad y del conocimiento. Y a continuación nos habla de la apasionada Rajas, siempre ligada a la acción y dando origen al apego y al deseo. Debes saber que Rajas surge de la naturaleza de la pasión. Es la fuente de la sed por los deseos y del apego. Mantiene al hombre atado con el vínculo de la acción. Y finaliza con la ignorante Tamas, causante del engaño o de la dejadez. Debes saber que Tamas, nacida de la ignorancia, es el engaño del hombre mortal. Le mantiene atado a la dejadez, a la pereza y al sueño. Cualquier buscador debe ser capaz de descubrir qué gunas están en su personalidad y saber cómo le influyen. ¿Las conoces tú? Ningún hombre está dominado solo por una guna. Las tres gunas presentes se expresan en la mente en una u otra etapa. Cuando Tamas domina, duerme. Cuando Rajas domina, actúa. Y cuando Sattva surge, está tranquilo y disfruta de la dicha del poder. Los buscadores deben en primer lugar liberarse de Tamas y Rajas. Estas cualidades atan al hombre, al comprender la naturaleza de estas cualidades. El hombre debe elevarse por encima de ellas lenta y gradualmente. Cuando alcance el conocimiento, incluso deberá liberarse de Sattva, ya que podría surgir el apego a ella. En todo caso, hay que recordar que uno de las grandes Paramahansas, Sri Ramakrishna, que era todo Sattva, aunque después se liberó incluso de esta guna, no nos hubiese llegado su conocimiento, su luz, si no hubiese sido por la personalidad, sobre todo hasta los últimos años de su vida, rajásica de Swami Vivekananda, quien realmente con la pasión por dar a conocer al mundo los conocimientos del maestro y del Gita, no hubiese sido posible, ¿no? También me surge la duda si realmente Rajas hay que eliminarla. En general sí, pero ahora me viene a la mente pues la música, ¿no? Y me viene a la mente el Tristán y Isolda o tantas otras
sin esa pasión, Wagner hubiese podido componer esa maravillosa obra de arte. Son dudas que hay que reflexionar. En el siguiente sloka podemos ver las consecuencias de cada una de las gunas. Sattva apega al hombre a la felicidad, Rajas a la acción y Tamas, enmascarando al conocimiento, le apega a la desidia. En los siguientes tres slokas, del 11 al 13, Krishna enumeró las características del hombre cuando predomina. Sattva, luz y conocimiento; Rajas, codicia, actividad, realización de acciones, inquietud, deseo; y Tamas, ignorancia, torpeza, descuido, engaño. En el tercer bloque, entre los versos 14 al 18, encontramos los efectos de las gunas en el hombre. Entre los versos 14 y 16, Krishna explica qué ocurre cuando el hombre muere. Sattva, liberación del ciclo de nacimiento-muerte, el samsara, y unión con el Señor. Rajas, nacimiento entre los hombres apegados a la acción. Tamas, cuidado, nacimiento en especies irracionales. Y seguidamente explica el fruto de la acción de cada una de ellas. El fruto de la acción sátvica es el mérito perfecto. El de Rajas es el dolor y el de Tamas es la ignorancia. Entramos ya en el bloque número 4, es cortito, son los versos 19 y 20, y nos define para Atman, ese Atman supremo, aquel que está por encima de las gunas. Krishna comparte con Arjuna otra de las enseñanzas clave del Gita. Si somos capaces de entender que en ningún caso somos los hacedores de nada y que realmente son las gunas quienes actúan, entonces el apego y la pasión desaparecerán, alcanzando a través de la devoción al Señor. Y os leo el verso 19. Cuando el sabio no percibe a otro causante que no sean las gunas y conoce a aquel que está por encima de ellas, él alcanza mi ser. Aquel deberíamos entenderlo como Paramatma. Y así el hombre liberado de las tres gunas se libera del dolor, del nacimiento, de la muerte y de la vejez, alcanzando la inmortalidad. Recurrimos de nuevo a los comentarios de Swami Vijayaparkasaranda. Estos dos versos son muy importantes en el Gita. Los buscadores que investigan la verdad deben comprender la idea y mantenerla siempre en su mente. Es el camino directo a Brahma Jnana, es decir, a Moksha, la liberación de la esclavitud del samsara. Cualesquiera que sean las acciones realizadas por el hombre, el agente invariablemente son las gunas, es decir, la mente que se compone de las tres gunas. Excepto ellas no hay otra cosa que la mente. La mente, a través de los sentidos y del cuerpo, causa todas las acciones. Los sentidos y el cuerpo son instrumentos. La mente es el agente director. Lo que está ligado es la mente, y lo que alcanza la liberación es la mente. Atman es distinto de esa mente. Por lo tanto, el buscador tiene que comprender que él es completamente distinto y disociado de estas tres gunas, que él es Atman y por lo tanto que no es en absoluto el hacedor. En el quinto bloque, entre los versos 21 a 27, encontramos el perfil del Gunatita o el Jivan Mukta, es decir, aquel que ha trascendido las tres gunas. Una vez asimilada esta enseñanza, Arjuna preguntó cómo reconocer a quien ha trascendido a estas tres gunas. La respuesta de Krishna fue: aquel que no desprecie la luz, es decir, el conocimiento que lleva a la iluminación, ni la actividad, ni el engaño cuando aparecen, ni los desea cuando se desvanecen. Quien sentado indiferente no es agitado por las gunas y permanece quieto e inmóvil, sabiendo que las gunas están desempeñando su papel. En este verso, ni la actividad debería entenderse como una referencia al yoga del conocimiento, acción y renunciación, y quieto e inmóvil al yoga de la meditación. En los versos 24 y 25 incluyó también la necesidad de liberarse de los pares de opuestos, placer y dolor. Quien lo logra es un gunatita o jivan mukta, es decir, el hombre a quien no le afectan las gunas. Por tanto, el estado sátvico es el más cercano al de un gunatita. Os leo los versos 24 y 25. Quien sienta por igual el placer y el dolor,
que es sosegado, que considera igual a la tierra, a la piedra y al oro, que es sabio y que valora igualmente las cosas agradables y desagradables, que es imparcial tanto en la alabanza como en la censura, quien siente por igual el respeto y la falta de respeto, igual para el amigo y para el enemigo, que no se complace con ningún compromiso, a ese hombre se le llama Jivan Mukta. Estos dos versos son claves en el Gita. Tienes que leer y meditar mucho sobre ellos, son maravillosos. Krishna recordó de nuevo a Arjuna la necesidad de la devoción, del bhakti. Y os leo el verso 26. Quien me sirve con inquebrantable y exclusiva devoción trasciende a estas gunas y es digno de convertirse en uno con Brahman. Y concluye así este iluminador discurso sobre las tres gunas en el verso 27. Porque yo soy la imagen misma de Brahman, inmutable e inmortal, como también la del Dharma eterno y de la dicha perfecta. Fijaros que de nuevo Krishna hace énfasis en el Dharma. De nuevo tenemos que recurrir a los comentarios de Swami Vidyaprakashananda, en donde vemos la importancia del Sat, Chit, Ananda, derivado del verso anterior. Y os leo. Habiendo declarado que su devoto supera las tres gunas y alcanza Paramatman, el Señor revela aquí su verdadera naturaleza como el supremo Brahman mismo. Krishna, el maestro del Gita, no es un simple mortal, sino el mismo Paramatman, el supremo Brahman. Él es el Dharma eterno, es la bienaventuranza absoluta, es el inmortal y el inmutable. ¿Qué es este Paramatman? El Señor lo explica por tres atributos. Uno, es inmortal, sin muerte y por lo tanto sin nacimiento, y es inmutable. Es el Dharma eterno, es la felicidad absoluta. Por el primero, inmortalidad e inmutabilidad, se establece el aspecto Sat de Brahman. Por el segundo, Dharma eterno, se declara el aspecto Chit de Brahman. Y por el tercero, bienaventuranza absoluta, se declara el aspecto Ananda de Brahman. Así, el Señor declara que Él es Brahman, existencia absoluta, conocimiento absoluto y bienaventuranza absoluta. Los devotos siempre deben recordar que cualquiera que sea la forma en que adoren, el Señor es el supremo Sat Chit Ananda Brahman. Mediante este verso se declara que el dualismo, el monismo calificado y el Advaita son uno al final. El fin es el mismo, aunque los medios sean diferentes. El Señor, a quienes adoran los dualistas como depositario de todas las cualidades benditas, no es diferente del Brahman de los Yanis. Mientras que el aspecto Sat de Brahman es común a ambos, el devoto enfatiza el aspecto Ananda de Brahman y el Yani el aspecto Chit. Pero aquí se declara que Chit, conocimiento, no está separado ni es distinto de Ananda, de la bienaventuranza. No hay una diferencia esencial entre Jnana y Bhakti, pues ambos tipos de práctica de sadhana culminan en la realización del Supremo. Cada hombre puede elegir su propio método y forma de adoración y llegar a la meta. Muchas gracias. Namaste.